Buenas noches, miércoles 30 de octubre. Comenzamos un nuevo live. Hoy tenemos nuevamente a JL Campino, que nos viene a hablar desde Estados Unidos. Don Pato en las perillas, como siempre. Y bueno, primero voy a saludar a los panelistas, después saludamos a la gente que está conectada, como de costumbre. ¿Cómo está JL? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Pues nada, venimos aquí a terminar este programa que nos faltaba y realmente para quedarnos como con las ganas de otro más. Perfecto, como es, sí, por supuesto. Siempre vamos a tener más. Don Pato, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches JJ. Hola José. Aquí estamos, llegamos justo al live. Hubo un retraso por un pequeño problema técnico, pero ya lo reparamos. Aquí estamos dispuestos a escuchar, a aprender con el profesor Campino. Muy bien. Bueno, como de costumbre, vamos a saludar a los que están conectados. Empezamos con Undertaker, a Juan Jorquera, a Miguel Chávez, buenas noches Miguel, Carlos Páez, Don Pato, Segura Vini, Solar Warden, Jorge B, Cairo Sai, August Puck, Von Manstein, Nicolás Andrés, Segura Vini, Necromonger, probablemente Necro se conecte un rato más, Chilean Militars, ¿quién más tenemos por aquí? Carlos Medina, Gonzalo Goreta. ¿Por qué todos los canales usan videos con música de rock? Ah, porque por algo más, por dinámica nomás. No, si partimos con música clásica, para que si la gente no digo que sea una mala música, pero se nos queda dormida. ¿Quién más tenemos por acá? Seguravini, JC, Batallón Chacabuco, Jorge Pizarro, Riquelme, se me están yendo. Armando Mocha. ¿Quién más por aquí? ¿Quién más? Alfredo Riero, buenas noches, uno de nuestros moderadores. Y ahora me queda Comandante Cobra también, muy buenas noches. FGG Razor también siempre nos acompaña, buenas noches. Cero Dai, hola Cero, ¿qué tal? Buenas. El próximo miércoles estamos con Cero. Pablo Navarrete también, muy buenas noches Pablo. Esteban León también, como siempre nos acompaña. Gonzalo ya lo nombré. Solar Warden también, buenas noches. Y nos queda Andrés Lobo. Ahí están todos los. Si se me pasó alguno, que por favor disculpen, pero Carlos también, José Garrido, Skid Row también se vienen sumando de a poco, ¿ya? Así que comenzamos, Luis Arevalo también, y Cristian Moreno, ya, ahí estamos. Comenzamos con. Hoy tuvimos una noticia de que se hizo público el. ¿Cómo se puede decir? La autorización de venta para presentar al Congreso norteamericano de lo que sería el armamento para Argentina y sus casas F-16 que le está comprando a Dinamarca. Eso lo tomamos después, al final, como postre JL, Sí, porque para las empezó preguntas y eso, dudas de eso. en la sección de preguntas. Ahí mostramos la noticia y la vamos comentando. ¿Qué otra cosa? También salió el primer F-16 Block 50 CD con iViews, con el sistema de Viper, el Integrated Viper Electronic Warfare System. Eso creo que es cierto, JL. Sí, el IBIS, el de Northrop Grumman, si no me equivoco, Nuestro el programa. 257, si estoy ANLQ 257. exactamente. Perfecto. Así que también lo vamos a comentar ahí si nos da el tiempo. Así que, bueno, para no perder el hilo del último live contigo, por favor, continúanos, síguenos con las explicaciones que estaba ese día, por favor. Si quieres compartir Bueno, pantalla, sí, voy a compartir. Ahí está. dale. Bueno, vamos a partir con el MiG-29 SMP. Estamos en Perú, puntualmente con la Fuerza Aérea Peruana. Realmente estamos en la parte de mostrando los fighters. Habíamos terminado, si no me equivoco, en Chile con el AWACS y habíamos partido ahí, habíamos terminado en ese punto y habíamos quedado con las preguntas. Pero bueno, partamos ya con la aviación peruana. ¿Qué es lo que tiene la aviación peruana en el aire? Por decirse, la fuerza principal de ellos hasta ahora. Bueno, tenían activamente un escuadrón o sea, tenían en cantidad más o menos unos 9 MiG-29S y unos 3 SE, más unos 5 más SMP. Dos más de entrenamiento y los 12 aviones de Mirage, entre esos las variantes biplaza de entrenamiento y los Mirage 2010. Claro,
Estos datos que tenemos aquí son concretados para noviembre del 2023. Esto es el Militar Balance del 2024. Pero ellos siempre tienen la acumulación de los datos. Sabemos que entre esas épocas, el MiG-29 tuvo para, si no me equivoco, para el inicios de julio, un accidente, estoy mal, en el cual tuvieron una pérdida y también tuvimos hace poquito la anunciada del retiro de las mismas plataformas. Pero no por ello vamos a dejar de hablar de la pequeña plataforma, bueno, de interesante plataforma que era los CCM, porque a la hora de la verdad los MiG-29 fueron una de las tantas plataformas que a lo largo de Latinoamérica se mostraron como un fuerte y un demostrador de la capacidad peruana de su aviación, junto con los Miras 2000. Parte de la situación de que bajo la aviación peruana, más o menos entre 1968, eh, se comenzaron a dotar a lo menos casi toda Sudamérica con aviones caza de alta performance. Entre esos, el Mirage 5P de Francia y varias adquisiciones que ellos tenían unas buenas relaciones con Francia, se barajaron estas plataformas adquiridas a lo largo de estos años, entre el 86 y el 81. Vale. Entre los contratos que comenzaban a aparecer bajo ya sabemos los problemas políticos que comenzaban a aparecer en la región junto con la frontera, se barajaron tres opciones, el Mirage 2000, el F-16 y el MiG-29 de fabricación rusa. Entre estos países se había descartado entre ellos el F-16, era una opción viable en sus momentos para ellos, según la aviación peruana, era por el tema del costo. eh, y no había como tal el interés político por ese mismo. También habiendo que Venezuela en esos tiempos también estaba entrando, Venezuela era, si no me equivoco, era el primer comprador del F-16 en Latinoamérica y se está comenzando a influir esta situación a lo largo de las ventas. Saben que Estados Unidos trata de mediar, entre comillas, o igualar o no hacer o no empezar una carrera armamentística dentro de la región, por lo cual pues estos intereses también se fueron afligidos a esta decisión. Em, después de todo lo que ocurrió como tal, llegaron los MiG-29 para Perú. Fue una compra hecha para, para la presentación oficial en 1997, el 29 de julio, eh, en un hangar de los protegidos que tenía la Fuerza Aérea Peruana y fueron mostrados entre esas épocas. El presidente, voy a poner aquí una imagen del presidente. No tengo fotos de aquí. Y bueno, esto fue la llegada de esta plataforma, entendemos como casa bimotor, casa de alto performance, parecido, igual en su equivalente norteamericano o en su equivalente occidental, el F-16, casi un poquitico más pesado, pero no por ende menos capaz que el F-16. Cumplía casi el mismo rol que cumple en la Fuerza Aérea estadounidense o rusa, el caza ligero mediano, que iba a ir así acompañado por un Sukhoi, pero no por ello con menor capacidades. El MiG-29 desde sus inicios tenía la capacidad de despegar en pistas no preparadas, lo cual para muchos países es demasiado útil. Tiene un sistema de cierre de las toberas para el evitar ingreso de objetos extraños a las turbinas y se abren unas compuertas arriba para el flujo del aire sea igualmente vasto para el motor en las condiciones de despegue. Es un caza de alto rendimiento, como le hemos hablado, tiene una extensión de ángulo de ala de ataque, los LEDs, que le permitían ser un avión que en, una, en giros o en maniobras cerradas o en maniobras de baja altura, baja velocidad, para conservar todavía su aerodinámica. Eh, Más que todo, según lo que se contemplaba, el caza MiG-29 era
un caza muy capaz para la región, más que todo por la época que había llegado. Y más que era, por decirlo así, era muy novedoso para los estándares en los cuales se encontraba la región. Tenemos que contar que este avión contaba con misiles BBR. BBR y además un IRST, que era algo muy novedoso entre esas épocas. El hecho de poder apagar el radar y simplemente guiar su armamento con el sistema de seguimiento de infrarrojos. Sin contar con toda la línea de mantenimiento. Supuestamente los datos dicen que es un avión de caza de una autonomía de más o menos de unos 1500 kilómetros. Puede ser incrementado con sus tanques externos hasta unos 2900 kilómetros, con los tanques auxiliares, y dispone más o menos de unos 6 puntos de anclajes sólidos, 7 si contamos el anclaje donde iría el tanque de combustible. Em, a lo largo de los años, esta plataforma se fue actualizando y se fue mejorando hasta llegar al estándar SM de la de los del MiG-29. Es un estándar puntualmente con el radar. eh, Cambiaron el M019, ¿cierto? Correcto. Ya, Realmente ya, sigue siendo la misma base ya. del 09, pero es el slowback, o Le, sea, sigue le siendo mejoraron el ataque a tierra. correcto. Ya. Es un radar basado en la banda I. Perdón, la banda X es el Slowback, es un radar de una extensión de más o menos que la antena se puede extender entre unas 130 a 140 kilómetros de su plataforma. Eh, Tiene el sistema de guía láser o LKS, varios sistemas de bengalas, cañones de 30 milímetros, como lo decía, un cañón de 1500 litros, y podía aportar toda la serie de armamento, el R-77, el El, Ala- R-73, el 27, el el Álamo. 27, el Álamo. Ujú. Y además que una de las cosas que fueron mejoradas en la función del SM, además de su cabina de cristal, como se les clasifica a estas cabinas que ya vienen con MFDs expuestos, eh, la capacidad de reabastecimiento en el aire, lo cual a lo largo de su historia lo marcó. Hay que tomar en cuenta que bajo la doctrina rusa, los aviones con reabastecimiento no eran tan normales, eran plataformas o sea, los aviones rusos hay que tener en cuenta que si nosotros clasificamos a los aviones estadounidenses con las doctrinas de los aviones rusos son muy diferentes. Sí. Ellos siempre fueron pensados para usar sus defensas de SAMS y después avanzar junto con la defensa aérea y formar una cobertura cubriendo estas defensas. Y ya que todo el equipo de tierra se encargue de los avances, se encargue de tomar nuevas posiciones para que los SAMs y la Fuerza Aérea vaya avanzando conjuntamente con todo este grupo de ataque, doctrina rusa puntualmente. Perfecto. Tenía Eh, buena pegada tenía este MiG en esa es un avión, época. sí, no, es un avión extremadamente rápido. Es un avión que tranquilamente puede alcanzar los 1.6 a gran altitud con una configuración de 4 misiles aire-aire, no con su carga full, sin el tanque de combustible. Y era un caza extremadamente letal por lo ágil y por lo veloz que era, o bueno, que es. Y además marcaba mucho lo que tú decías, marcó demasiado tiempo esta superioridad aérea que estaba en la región. Sí. Es que te dejaba caer un misil a gran altura. Nada, ni una posibilidad. Hay otra cosa que mucha gente no es consciente, pero es una de las tantas estrategias que está bajo la doctrina rusa, era el utilizar misiles infrarrojos que no daban solución activa, pero no dan una alarma activa hacia las plataformas y simplemente era un disparo largo que si el piloto no estaba atento a doctrinas de defensa o de estar atento a lo que se esté soltar bengalas en un rompimiento, en un crank, si ve que el misil hacía un crank, pues ya romper
o salir de la zona o tratar de no continuar con el engage porque el misil no da alarma. No sé si mucha gente en el público es consciente de que una de las grandes ventajas del R-27 ET, no, RT, sí, el ET, era el hecho de que engancha con su IRST, se dispara y se olvida. Y es mucho más peligroso. Es lo mismo que estamos viendo aquí, este misil, pero con una cabeza, por decirlo así, una cabeza con una de seguimiento infrarrojo. El IRST daba su solución de forma pasiva, por ende no da alarma No. al objeto que está targeteando y su lanzamiento era continua esa solución. Claro, son más fáciles de desbloquear con bengalas, pero si tú no eres consciente de que el misil viene hacia ti y no hay una doctrina de defensiva de bloquear o salir de la zona, se volvió un misil silencioso, peligroso para un enfrentamiento BBR. Y ya imagínenselo en el 2000, 2001, cuando apenas está comenzando a entrar el AMRAAM en venta extranjera a gran escala, era complicado. Sí. O este no Lindo es. avión. Lindo avión. Sí, no, un excelente avión. ¿Qué podemos hablar más de esto? Bueno, la triste situación que tienen en estos momentos, estos aviones, estos aviones ya fueron retirados. No a lo largo de este año fueron retirados como tal. Sé que algunos están en reserva. Bueno, la gran mayoría están en reserva en caso de cualquier opción en tomarse de eso, pero fue una de las grandes situaciones que marcó a la Fuerza Aérea, pero al menos estos últimos, diría que tanto el anterior año como este año. Pero las cosas van a cambiar para el futuro y vamos a ver. Continuamos con el Mirage 2000 CP. El avión que sí continúa en servicio de la Fuerza Aérea Peruana, pero en cantidades no tan altas por el tema de mantenimiento. Hace poquito tuvo, si no me equivoco, un accidente que el Sí, piloto no se logró detectar, ¿no? sí, hace poco. Sí, Oye, JL, ¿y tú a qué atribuyes que estos aviones no se hayan actualizado, no se le haya metido plata? ¿Cómo? Política. Ya, ya. O sea, me refiero, lo digo la respuesta así rápida, política, pero voy a dar el contexto de toda la situación. Hay que tomar en cuenta de que a lo largo de esta venta, el hecho de que estos bienes se habrían pasado por Bielorrusia, se habrían comprado Bielorrusia como tal, y cuando se vinieron a hacer la actualización se hicieron a Rusia. Los rusos no tienen, ¿cómo decirlo? No tienen una línea de actualización tan puntual como la norteamericana. Los norteamericanos tienen algo que ellos hacen un producto y si bien se sigue modernizando, tienen como decir, un apoyo logístico, un apoyo de actualización de esta plataforma para que tú la sigas utilizando a lo largo de su vida útil. Si bien en el ámbito ruso es similar, no es tan continuo como se parece. Por ejemplo, van apareciendo cada 7, 5 años actualizaciones de los modelos, pero muchos de los modelos anteriores no son tan extremadamente compatibles con y además de que al ser tan cerrado el ámbito actualizable de estas plataformas, hace la cuestión de mandarse solamente a Rusia, no habiendo otras posibilidades como otras empresas que te lo pueden hacer. Sí, existe Israel, Elbit, existe una empresa, me acuerdo, si no en Rumania, que hacía actualizaciones por fuera de la línea de los rusos a los Mi-29. Y si no me equivoco, los polacos también estuvieron haciendo eso en algún momento. Pero el problema es que tú te metes, pasa lo mismo que con el F-16, no voy a poner ese ejemplo, pasa lo mismo que tú vas a actualizar, pero tú necesitas piezas de la construcción de este avión, entonces se vuelve algo como un estilo de Frankenstein que terminas actualizando y que para un próximo futuro, una siguiente actualización de etapa, se vuelve un dolor de cabeza. Además, si sumamos el problema geopolítico que, que se formó en los últimos 7 años con Rusia, todo se fue para atrás. Todo eso implicó.
Entonces, ya, Al menos con los ese es 2029, ¿no? ese es el contexto entonces. Sí, claro, al menos con los 2029. Con los Mirage no es que no se pudiera seguir actualizando. El problema más que todo de Mirage era la célula de producción, que si bien se podía seguir actualizando para tener las mejores capacidades del Serie 5, el problema es que ese avión ya no lo estaba, ¿cómo decirlo? El Serie 5 se produce hasta cierta etapa, pasa lo mismo, comienzan las actualizaciones de los Mirage y los Mirage 2000 comienzan a tener líneas de producción. Por lo tal, las líneas de producciones anteriores, algunas no es que no fueran compatibles, sino que tenían ciertos refuerzos, ciertas mejoras en su producción, permitiéndole que tuvieran mejores capacidades. Por ejemplo, el famoso Serie 5, que tenía la capacidad de disparar 8 misiles aire-aire, 6 misiles aire-aire de BBR, estilo AMRAAM, por decirlo, Mika. Pero para llegar a estos puntos, eso se tienen que volver a enviar a estos aviones a la línea de producción y volverse a actualizar la célula nueva, porque habían cambios estructurales serios en la plataforma para ello. Entonces, esto, digamos que salía más caro de hacer y tampoco existía la voluntad política en esos tiempos para hacerlo, más que todo por el ámbito de Perú. Vale. Mira 2000, ¿qué podemos hablar de él? Es una excelente plataforma. Es la gran demostración de todos estos años aprendidos en el diseño del ala delta como tal. Es una gran plataforma. Lo fue hasta que, pues, como claro, salió su pico su tiempo de producción, lo reemplazó el Rafale, pero no por ende se siguió actualizando en infinidades de versiones a lo largo del mundo que fueron eh, llegando a estos años. Partamos con la variante de Perú. Puntualmente fueron entregados en los 10 y 2, como estábamos viendo. El pedido inicial fueron 26 aeronaves. Sabemos por cuestiones políticas se vendieron a otro país. Sí. Las otras 10 unidades se vendieron porque, pues, decisiones políticas, no me voy a meter en nada de eso. Pero los 10 que llegaron eran variantes basadas en la C, con la capacidad de portar tanto los Matra como los 500, los Super, los Matra Super y también los Magic, las capacidades de misiles aire-aire, tenían más o menos una cantidad, o sea, el caza perfecto de los años hasta los 97, 99, era un caza que todavía podía seguir diciendo que era un avión de primera línea, con su capacidad de poder hacerle frente a cualquier plataforma y más en Latinoamérica para esos años. Desde la llegada en el 87, estos aviones llegaban a acumular demasiadas horas. Estos aviones ya para la Fuerza Aérea de Perú se fueron encargadas para el Escuadrón 12 del Grupo Aéreo y el Escuadrón 4 de la base de Mariano Melgar. Participaron en varias operaciones a lo largo de esta, entre eso participé de la guerra de Ecuador. Y bueno, en los conflictos del Alto del Cenepa en el 95. Nuevamente, estos aviones fueron utilizados para invadir en febrero del 95 y cumplieron su misión exitosa en funciones de apoyo aéreo cercano, contribuyendo a la invasión ecuatoriana en Falsa Cueva de los Tallos y falsa base de tiración en plena selva amazónica. Estos aviones cumplieron, podría decirse, una de las mejores épocas que puede haberse tenido para la Fuerza Aérea Peruana, junto con la llegada de los Su-25 y la utilización de los Su-25. Eran una de las pocas fuerzas aéreas que tenía casi 3 líneas de cazas de primera línea como tal, entre eso el Mi-29, el Mirage 2000 o Su-25, formando una de las fuerzas aéreas más fuertes en la región hasta pasados el 2015, podría decirlo. Yo creo que hasta el 2010, 2012 todavía siguen siendo una de las grandes fuerzas aéreas de la región. Pero
su misma situación de no continuarse actualizando, no sé, siguiéndose pensando a un futuro, llevó a que hasta ahora estamos viendo todo lo que está pasando actualmente con la Fuerza Aérea Peruana, que está buscando una nueva adquisición de unos nuevos casas que reemplacen mayor parte de toda esta instancia perdida que ha tenido la Fuerza Aérea. ¿Alguna pregunta para el tema del Mira 2000 más que todo? Dice, me acuerdo cuando chico que los peruanos le daban al Mira 2000 hasta que nosotros compramos lo de Face. Aún aquí la gente está comentando. No, preguntas, digamos, del Mirage, nada. Nada. Lo de Rafal y todas esas cosas lo vemos al final. Sí. Porque ahí sí estaban saliendo unas preguntas. Dice, los que no están yendo de manera. No. Comentarios del Mirage 2000, no, dice. No, nada por ahora. Yo tampoco tengo preguntas. Sí, no, hay que tomar en cuenta que esta avenida acumularon más de 40 años en servicio. Hay que tomar que tienen mucho año encima. Y eso, y entiendo que se habrían volado harto. Sí, y es más, es por eso es que algunas células se bajaron para utilizarse de repuestos y están haciendo lo mismo, casi el mismo nivel que lo están haciendo en la Fuerza Aérea Colombiana, que reducen la capacidad de los que pueden considerarse activos y lo que hacen es que los otros los consideran para, para repuestos, para tenerlo la fuerza lo más activa posible sin perder capacidad de ese mantenimiento. Okay. Bueno, entonces eso fue por todo con la Fuerza Eso, Aérea Perú. eso era Perú. Sí. Y vamos a partir con lo última de la región. Después voy a hablar por final como Colombia, porque creo que Colombia no hablamos, si no me equivoco. No hablamos de No, Café. alcanzaste. No hablamos. Y vamos a hablar partir con la Fuerza Aérea Venezolana. Ya lo puse por acá. Ok. LSU-30 MK. Es el caza pesado, es la otra variante de lo que estábamos hablando, de la doctrina rusa. Es el equivalente realmente a lo que es el F-15 Strike Eagle y lo que es para decir un caza pesado. Es más, cuando llegó marcó un punto aparte en las circunstancias del país, literalmente en las circunstancias de la región. Si bien ya en esos tiempos ya estaban o sea, estaban recién llegando los F-16 para la Fuerza Aérea Chile, que era en esos momentos la Fuerza Aérea más grande junto con la de Brasil. Perdón, antes de eso con la Fuerza Aérea de Brasil era más grande y ahora llega a los 30 y todo, comienza esta carrera armamentística de todos los países renovando sus fuerzas aéreas detrás de la Fuerza Aérea Peruana, lo que estábamos hablando anteriormente, que era la única que tenía esta dicha capacidad. Pues llegaron a eso a mediados de julio del 2006, los SU-30, a Maiquetía, y fueron primeramente dos SU-30 con los numerales 501 y el 502, llegando a Venezuela. Fue uno de los grandes proyectos de la Fuerza Aérea Venezolana, porque esto no fue solamente esta instancia ¿cómo se llama eso? De compramos los aviones y ya, ¿no? Fue una compra de SAMs, fue una compra de sistemas, tanques, blindados, fue una de las grandes ventas del siglo, al menos por el armamento ruso en la región, que venía con un complemento de demasiados sistemas en una sola compra. Tal vez Venezuela fue uno de los pocos países que en menos de 2 a 3 años ya tenía el armamento o equiparable al armamento de casi cualquier otro país de la región, comprándose unitariamente el país. Representaban casi, eran el caza más grande, más capaz, con más rango de la región. Era un caza que Se te va tenía, disculpa, ¿se me va el audio?
Es que parece que se te va el audio, ¿no? ¿Sí? De Espérate, repente. No, ahora sí. ¿se me escucha? Sí, Ok. Eran ahí sí, los... ahí. Dale, perfecto. No, sí, yo creo que era por el micrófono lo tengo muy aparte. Eran los SU-30 por excelencia. O sea, hay que tener en cuenta de que los SU-30 tienen dos líneas de producción. No voy a desprestigiar a la línea de producción de, de los SU-30. Hay que tener en cuenta de que estos aviones tienen una línea de producción de por la Canop y otra por IRCOP, ¿no? El SU-30 MK2 era una producción subvariante del MKK que fue producido para China de, de parte de la Fuerza Aérea rusa, perdón, de la aviación de la Fuerza Aérea rusa, y era una división porque el avión se parte en dos, podría decirse, entre comillas, el avión de alta gama y el avión de baja gama de la variante Su-30. El Su-30 se volvió un avión demasiado interesante para los países en desarrollo y para los países que quieren entrar a una aviación más moderna y más capaz. Es un avión que, al menos en la variante que tiene Venezuela, portaba el Slowback NC01BEP, para la variante venezolana del B. Contaba con una variante más moderna del OLPS-31, el IRCT que porta, y como consiguiente el SPO-29 Pastel, que era el sistema RWR y todas Alerta sus... radar. Ajá. El alerta. Y el, El y sistema el alerta. subbrillo, correcto. Y el SPS 172 en su variante L005, el Sporpilla, que era la variante que utilizaba para la guerra electrónica, eh, normalmente destinada a los pods externos que carga estos aviones. Es un avión de mucho peso. Es un avión que tranquilamente en un rango de ferry tiene más o menos unos 4.000 kilómetros de distancia, casi doblando a su plataforma, a su hermano más pequeño, el MiG-29. Es un avión que tranquilamente puede cargar entre una carga completa entre unos 10 misiles a 12 si compromete los anclajes de guerra electrónica. Y era un avión que, con su radar, que si bien es un faro gigantesco, era un avión que medianamente servía como un farol que podía iluminar casi todo a lo largo de unos Sí. 240 kilómetros al menos, hasta 300 en algunos casos. Ya por la... Harto. Sí, no, Harto. hay que tomar en cuenta que mucha gente no entiende, pero este avión es el equivalente al F-15. Es el caza más pesado que tienen los estadounidenses y por lo mismo este avión cumple la mismo rol, sino que en el caso del Su-30, como lo dije anteriormente, cumplía el rol más de striker multirol. O sea, él es un caza, totalmente un caza, pero al tener una función biplaza, tener un oficial de armas atrás, le da la capacidad a este avión de poder cumplir misiones multirol, lo cual fue una de las cosas que enamoró mucho a la venta en el extranjero y la producción tan famosa del Su-30. Si ustedes se ponen a ver el Su-30, es el caza más vendido de la familia de Sukhoi, por lo mismo, porque es un avión que te puede cumplir tanto como un rol de superioridad aérea, como un rol de striker pesado en cualquier rama, y no deja de ser un caza que es muy barato, entre comillas, muy barato, de mantener por una fuerza aérea casi no requieren de tanto mantenimiento, no que requieren de tanto amor. Son aviones rusos, como siempre lo han dicho, aviones hechos para el combate, para todo. Y bueno, esto fue el Su-30, pues como lo vimos, se marcó la llegada de esta plataforma. También tenemos que tomar en cuenta que hubieron, bueno, ya vamos para 3 accidentes que tuvieron a lo largo de su llegada. Uno fue en el 2015, otro fue en el 2019 y otro en el 2023. Eh, pues para los estándares con lo que vuelan los aviones venezolanos, pues realmente no han tenido muchos accidentes. Y solamente miren cuánto han durado estos F-16, que son en algunos casos más viejos que los F-16 que se encuentran en la región.
y son aviones que no han tenido tantas pérdidas como se esperaba, ¿no? Mucha gente dice, no, estos aviones ya no vuelan, pero continuamos viendo volando, tal vez no en las cantidades o tal vez no sabemos en cuánta disponibilidad, pero siguen volando en la región. Aquí está la cantidad, más o menos entre unos 21, bueno, menos 3, 18 aviones volando. Y, bueno, y los 18 F-15 que tienen en su región. ¿Algún comentario sobre el Su-30? Para así continuamos con... Ese Su-30 venía con R-77, en la versión venezolana. Sí. Ya. Sí, la venta fue de todo el armamento. Ellos tuvieron, sino que la diferencia es que ellos tienen es una variante de exportación. No se le llama, se les llama Ader. RB. Ader. No, el ADER es el apodo de la OTAN, pero Ah, ya. el nombre que se le asigna para exportación es RBBE. No se le nombra puntualmente el nombre R-77 es para la Fuerza de Rusia o para el mercado global, pero la asignación en venta es RBBAE, por sinónimo de exportación. Ok. F-16. Bueno, ahora viene el F-16. El F-16 de Venezuela. ¿Qué podemos hablar de esta plataforma? Bueno, fue el primer F-16 en llegar en la región. Hay que tomar en cuenta que estos aviones cumplen para el contrato fue hecho en el 82. Fueron de la primera línea de producción de los bloque 15. Eh, fueron, para esos tiempos, para que vean la situación, los venezolanos no se les había aprobado inicialmente el F-16 tal como lo conocemos con el motor Pratt & Whitney. En esos tiempos, con el problema de las reglas de exportación, querían venderles el F-16 con el motor del J-79, motor del F-4, pero a eso, mediados del gobierno del 83, pues fueron asignados con el motor Pratt & Whitney, digamos, todas las cosas se facilitaron. Para el septiembre del mismo ya se había asignado el color que iban a tener. eh, y fueron pintados para esas épocas, más o menos a finales del septiembre del 83. Originalmente los 24 aviones que llegaron a la Fuerza Aérea venezolana partieron a operar, fueron la primera llegada de un avión de cuarta generación, si no me equivoco, en la región, y fueron también los primeros en tener, bueno, tenemos que tomar en cuenta la geopolítica de esta circunstancia. En esos tiempos en la región, Venezuela era es un aliado muy grande para Estados Unidos y había demasiadas acercamientos con la región. ¿Qué comparte esto con los otros F-16 de la región? Nada más la línea de producción. O sea, realmente son aviones que actualmente no han sido actualizados, no tienen una capacidad BBR como tal, eh, siguen teniendo, siguen teniendo todas las prestaciones físicas que da la plataforma, pero la realidad es que degradadas porque pues como tal no han sido actualizados desde esos años. Ahora hay que tomar en cuenta, si hubo actualizaciones o mediante de los 90 por parte de países externos, entre esos China, y unos países que tenían relaciones, pero por los cambios de gobierno y las instancias gubernamentales que estaba pasando Venezuela en esos tiempos. Algunos quedaron a medio tiempo, otros se completaron, pero no les dio una capacidad como tal BBR. Muchas de estas adaptaciones lo que hicieron fueron darle una capacidad de portar misiles como el Python 3, Python 4 en su aviónica y no más darle una capacidad de armamento infrarrojo. Es un avión que sigue mostrando sus capacidades. Tuvo un derribo, no, si no me equivoco, tuvo ¿no, dos derribos. No, solamente fue. No, tuvo dos derribos, si no me equivoco, para
para cuando fue la rebelión, Cuando no lo va tengo presente. contra un, ¿cómo que se llama? Ese avión? El OB-10, el Bronco. El Bronco, Sí, ese. sí, tuvo dos derribos, sí, tuvo dos derribos. El Un Bronco Tucano y le un dio Bronco. El pelea, Bronco le hizo unas sí, maniobras bien. tuvo tres Le dio derribos. harta pelea. Tuvo tres derribos. Sí. 3 derribos para Oye, el JL, 92. Dime. JL, este avión no le pusieron los dientes de perro, los IFF adelante. No, Eso ya porque viene en actualizaciones posteriores, ¿verdad? claro, muchos de esos problemas, es más, si tú ves, todavía no tiene ni siquiera el refuerzo del tren, que se le aplicó los bloque 20 para poder sostener FLIRs o sistemas de, de targeting o targeteo. Barquilla. O sea, sí, no tiene ese refuerzo. Son aviones muy, muy, es como ver, literalmente, ver el bloque 15 como estaba en esos años, a cómo te entrega. No me gusta ser así, pero es técnicamente un museo andante de lo que se puede lograr con un bloque 15. Ya. Es una excelente plataforma, no deja de ser un F-16, pero está en las prestaciones de un avión del 89, de los 90. Mm. Ni O siquiera, sea, ni se siquiera puede, tiene que... Dime. pero así físicamente es como ver los Thunderbirds. Los Thunderbirds tienen el Charlie. Pero físicamente es como casi lo mismo. Sí, es complicado, la situación es complicada realmente. Pero sí, es una de las cosas que pasa cuando ocurren estas circunstancias de gobiernos, van quedando, se quedan estos y no son a gustos al gobierno, pues ya vemos que tienden a ocurrir. Se quedan estas plataformas, como vemos, es un avión que al menos no ha pasado por un lineamiento estadounidense, no ha vuelto a ser actualizado. Las pocas actualizaciones que tuvieron, como se los dije, fueron por partes externas, digamos, probando que se podían lograr algunas actualizaciones y pues no fue lo mejor. Ya también cumplen 40 años en servicio, esto para el septiembre del 2023. Son aviones que han operado a niveles muy altos. Hay que tomar en cuenta que, pues, no, ahí donde viene el problema. O sea, fueron aviones que también, hay que tomar en cuenta esto. En el 92, antes de todo el tema esto de, de todo esto lo que pasó, pues también también estuvieron en el Red Flag en Estados Unidos, cuando todavía el gobierno era muy afín a Estados Unidos. Y bueno, y participaron en muchas operaciones internas dentro de su propio país, como los incidentes de la corbeta Caldas, si no me equivoco, y toda esta instancia que abarcó esos años, ¿no? Nunca se le hizo un MLU. No, nunca se les hizo un MLU. Ok. O sea, cumplían el rol, el F-16, hay mucha gente no es consciente, pero el F-16 era un avión muy ligero para el armamento que portaba. El rol en Estados Unidos, no en las otras regiones, en Estados Unidos ellos no iban ni siquiera con Sparrow. Solamente la Guardia Nacional utilizaba Sparrow, pero ellos en un rol de combate de guerra, ellos iban con 4 infrarrojos armados hasta arriba de bombas o misiles, Mavericks o otros sistemas de guía láser y cumplían un rol de ataque a tierra y si había condiciones, pues un enfrentamiento a corta distancia si no se cumplía con los roles de las CAPs, pero no era, o sea, ese era el rol realmente del F-16. Claro, fue evolucionando, como todo lo hemos visto a lo largo de la historia, y comenzó a tener capacidades ya de un caza mucho más capaz, un fighter de primera línea, pero eso, claro, eso fue por temas de necesidades y doctrinales en todo el mundo a lo largo de cómo fue avanzando el armamento. Claro, es como que se dieron cuenta que cada vez le podían ir poniendo más cosas. Al principio eran un par de misiles, después un par de bombas, y ahí fueron después potenciándolo más. Ujú. Después lo reforzaron arriba para poner desde el bloque 40 hasta el bloque 40, después el bloque 50 vino a suplir todos los refuerzos que se hacían en el MLU. ¿Estás ahí o Y te bueno, caíste? no, estoy aquí, Ah, ya, listo seriamente. ahí sería, Eh, terminamos con Venezuela. sí, ya. Hoy iríamos con Colombia y ya terminaríamos con todos los demás países.
Bueno, Eh, entiendo que Uruguay, Uruguay Bolivia, A37, Bolivia, México F5, y ni siquiera actualizados. Me acuerdo que antes tenían como 5, después bajaron a 3, volvieron a ponerlos en servicio. Em, no hay, no, tampoco quiero hablar de los Super Tucano porque si bien son plataformas que se pueden hablar de toda la región a lo largo de que han servido en esto y podrían tener su propio programa, pero no es un avión de primera línea que se enfrenta a otros casos, un avión que va a marcar eh, en el frente como tal. Y, y por eso más que todo no quise incurrir más en, en estos puntos, ¿no? O sea, solamente hablar puntualmente de los casos porque pues, es la primera línea que se enfrenta a otra nación en caso de defensa o ataque. bueno, pasamos a Colombia entonces, con los Colombia. CAFIR. Sí, los CAFIR. El CAFIR C10 y C12. Bueno, tenemos que tomar en cuenta la historia del CAFIR en Colombia, ¿no? El CAFIR viene de parte de una historia muy larga. eh, a lo largo de toda su historia en Colombia no es solamente un avión que partió recientemente, sino que también fue una plataforma que comenzó desde muchos años atrás. El avión ha prestado servicio desde hace décadas al menos en la Fuerza Aérea Colombiana. Fue actualizándose continuamente a lo largo de su historia. También tenemos que tomar en cuenta que ellos, eh, más o menos desde a finales de los 80, el gobierno colombiano comenzó a verse la necesidad de adquirir variantes C2 y variantes de entrenamiento TC2. A lo largo del 89 y los 90, nosotros ya teníamos una operación con los Mirage 5P, pero los Mirage 5 en sus tiempos, y se necesita una plataforma más moderna que pueda cumplir con más necesidades de ataque a tierra y dándosele toda esta capacidad. Los aviones fueron después modernizados a eso de entre el 91 al 92 a la serie C7, que es más o menos la base de la que está basada la plataforma actualmente, con un canal mucho más grande. Los aviones fueron cumpliendo misiones y- y necesidades de combate a lo largo de toda la región, junto con el conflicto armado que teníamos en la región, dándole capacidad Es un avión que tiene capacidad de armamento, radar y GPS y también BBR. No en la mejor escala, pero es un avión que al menos a lo largo de sus tiempos fue modernizándose demasiado continuo por las necesidades del mismo de la región. A eso, de entre el 2008 al 2010, el avión volvió a recibir otro estándar de modernización, de los cuales fueron modernizados al estándar C10, que le daba la capacidad al avión de un sistema de guerra electrónica, de un radar AESA. También fue el primer radar AESA en la región, el LM-2052. Fue la primera plataforma, entre comillas, con todo este espectro de empleo de guerra electrónica moderna que se estaba en la región, con suite de guerra electrónica Emerald, si no me equivoco, y que cumplía todas estas necesidades que necesitaba Colombia para, entre comillas, disuadir a sus posibles, además de cumplir con las necesidades de la guerra interna, disuadir a Venezuela de algún posible, porque hubieron muchos roces políticamente con la Fuerza Aérea Colombiana, perdón, con Colombia y Venezuela entre esos tiempos, entre los gobiernos de Uribe, entre los gobiernos de Santos, y lo cual marcó esta pequeña instancia en la cual este avión en la región era extremadamente, o sea, altamente moderno
Y lo seguía haciendo hasta la aparición más que todo por la aviónica, más que todo por el radar, el hecho de tener un radar AESA, hasta la aparición de los Gripen brasileños, que después ya hablaremos de ellos, sobre otro tema, y y las nuevas actualizaciones que tiene tanto Chile como Perú en la región y ahora Argentina. Pues siempre fue como esta plataforma que está basada en una plataforma extremadamente vieja. Hay que tomar en cuenta lo viejo que es este avión y que ha sido modernizado continuamente para estar entre los estándares más altos, ¿no? Pero no deja de ser, y siempre lo he dicho, no deja de ser un avión que es curioso. Tiene mucha aviónica, es una excelente performance de aviónica, pero, pero el avión no, el combustible, el rango, el motor, las prestaciones del airframe no le dan a esta plataforma. ¿Me entiendes? No es un avión fly-by-wire, no es un avión que tenga un consumo muy estable, barato para mantenerse en una zona, llámese operando. Un avión muy caro de operar, gasta demasiado combustible. Me acuerdo que, es más, compromete mucho su carga porque, por ejemplo, un F-16, un diseño moderno, él sale con 3 tanques de combustible y todavía tiene su capacidad aérea intacta, 6 misiles. Este avión sale con 3 tanques de combustible y compromete su armamento, aire-aire. Ya no puede cargar la full capacidad aire-aire de misiles porque ya está forzado a discernir de anclajes por compromiso aire-aire. Entonces se ve comprometido a siempre tener una plataforma que le esté brindando reabastecimiento, porque si no se va a ver, eh, ¿cómo se llama esto? Se va a ver disminuida su capacidad. Mira, con un pod de guerra electrónica. Sí, el LM, el 82, ¿cuál era este? El 82. 2085. Sí, ese 2085. es 2085. Es para RCS grande. Sí. Bonito avión. ¿Cuál es Y la ventaja del Canard? el Canar en los Cafir lo que hace es para mantener la estabilidad del avión a más bajas velocidades y permite sostener el avión para un poquitico más de ángulo de ataque. Ok. Estos actualmente están volando, ¿cierto? Sí, actualmente todos están volando. Ya. No en las cantidades que debería esperar, creo que entre unos 7 a 5, si no me equivoco, pero sí están volando todavía. Ahora, ¿qué se espera del reemplazo? Mira, la Compes no se terminó, no se concretó la Compes en esos tiempos. Lo que pasó ahora fue que se amplió para dentro de unos años continuar con la compra. Volvieron a salir la noticia, parece que sí el gobierno está comprometido en la compra y en teoría deberían de dar respuesta para finales del año. Nos faltan 2 meses. No se sabe todavía si se va a continuar con la compra de los F-16, los Rafale y los Gripen, que era lo que nosotros teníamos contemplados. Pero nada, la respuesta es la misma que nos han dado el gobierno. Es hasta finales de este año hay un resultado y pues será ver qué pasa. Y conociendo la realidad, ¿qué piensas tú que por el cual deberían jugársela? Mira, en estos momentos la empresa que más intereses y más política ha mostrado ha sido los Gripen. O sea, más implicados en el proceso, digamos que a participación política, lobby, diría que ha sido los Gripen. Pero el gobierno colombiano tiene más afinidad con el francés. Entonces yo lo vería más por entre el Rafale y el Gripen, pero tampoco van a ser tanta cantidad como se espera. Ya. O sea,
Probablemente van a ser 2 lotes de compra y todavía no está tan seguro cómo va a ser este tema de los lotes de compra. Entonces, sí, hay que esperar hasta diciembre la resolución del mismo. ¿Y cuánto estimas tú que serían 10 Rafales, por ejemplo? Full armamento, full armamento. Es que la única forma de saberlo es viendo los contratos últimos que han salido, ¿no? Puntualmente, me acuerdo hace poco, el último contrato de Rafale fue por ¿Serbia? Serbia. ¿Croacia? Y no que el problema con la Serbia, mira, Serbia ese fue el 29 de agosto, adquirió unos 12 Rafales. Uh-huh. Y eso eran más o menos unos 2.7 billones de euros. 225 Perdón. Perdón. ¿Te llegaste a O, atorar? Claro. o 3.000 millones de dólares. Harta Estamos plata. hablando, sí, claro, y no, el problema con los contratos de Francia es que no son como los estadounidenses que tú los ves y te das cuenta de todo, ¿no? Te das cuenta de cuánto armamento vendieron, ¿no? De Francia sí tiene su manejo de defensa para... Y lo peor es que hay que tomar en cuenta, para la línea de producción, o sea, ellos entraron cuando los compraron, todavía entraron en la línea de producción de los F3. O sea, ellos compraron F3R, Ya. yo no compraron F4. Y se espera que o sea, todos los deliveries se contemple para el 2029, para Serbia. ¿Y el Entonces, F4 es más caro? ¿Es harto más caro? mm, yo, no es más alto, más caro. Lo que pasa es que es por las líneas de producción, es por bloques. Lo mismo que Ya. pasa la configuración. Entonces, para cuando se vayan a pedir, van a entrar en la línea de producción de los F4. Entonces, pero ellos justamente entran en la línea de producción de los F3. También es que me imagino que esta conversión debe salir algo más cara y me imagino que ellos entraron entre esa línea, pues eso le salió el costo, pero pues viendo los costos, bueno, ¿qué te puedo decir? Es harto, es súper caro. Bueno, esperemos que puedan tenerlo. O por Mira, último, mira, un lote chico. otro lote curioso, fueron 18 aviones por 5 billones de euros, perdón, en el 2022 eh, para Indonesia. O sea, claro, no estamos viendo cuántos métodos se están vendiendo, no sabemos cuántos motores de reemplazo se están dando. Me imagino que la línea logística es entre 5 a 10 años. No sé cuántos Scalper, no sé cuántos misiles Mikan. ¿Me entienden? No se sabe cuánto armamento hay contemplado ahí. Y lo que hace mucha gente es simplemente hacer la división, pero no podemos saber enteramente el costo de toda la línea de armamento que hay ahí. Claro. Oye, ¿y la hora de vuelo en cuánto está? ¿Como en $30.000? Hasta lo último que vi, medía entre los 33.000, $34.000 el Rafale. No deja de ser un avión caro, complejo. Es costoso realmente. Pero es costoso para los estándares actuales. Sí, $7.000, $9.000 a la hora más que otra plataforma, como el F-16. Eh, pero tampoco está más caro que lo que está costando actualmente el F-35. 35, 36. Se espera que se baje hasta los 27.000, 24.000 para el 2026, 2025. Pero todavía sigue siendo, el F-35 todavía sigue siendo uno de los aviones más caros de operar. Y casi toda la mitad de Europa se está haciendo no, si no, toda Europa se está haciendo a la compra de este avión. Bueno, pasamos entonces ahora a. Bueno, Preguntas, respuestas o las dudas que sí, teníamos, así como los temas pendientes, sí, noticias. de Uruguay no. Bueno, ya No, hay que realmente decir no voy que. a 37. Ok. mm, sí, Ecuador. No. Ecuador no tiene,
O sea, Ecuador perdió esta capacidad los últimos los retiró como hace unos 2 años, 3 años atrás, no más. Los cafés que tenía, eran otros poco operadores que tenía esta plataforma y tampoco es que estén en búsqueda, creo que económicamente quedaron igual en esa circunstancia, ¿no? Vale. Pato, ¿seleccionaste algunas preguntas tú? Dice Tronador, dice, estoy muy decepcionado por la poca cantidad de misiles y bombas que va a comprar la Fuerza Aérea Argentina. 36 misiles AM-120 C8 para 24 aviones. Son menos de un misil por avión. ¿Cómo ves tú, JL, esta compra? Esta autorización de compra. Eh, Realmente sorprendido. Yo lo dije, creo que lo hablamos hace poquito, lo estábamos comentando por interno y estábamos hablando, se puso una noticia ahí en WhatsApp, todo que era complicado porque para mitades del año, no, a inicios del año, la gente estaba loca con el tema de que entre las palabras que se están diciendo eran deltas, Sidewinder X, AGM 154, eh, Kit GBU-39, que era lo que también me llamaba mucho la atención, el SBD, el Small Diameter Bomb. Harm, Y tú me dijiste también que está contemplado hasta misiles antibuque. sí, Harpoon y Harm, eso O decía. sea, realmente van a tener un armamento que nadie tiene en la región. HARM también Cápsula, hablaron. cápsula HTS, Sniper, XR, cápsula XR. Reselite. Bueno, o sea, eh, Ahora, el C8 es pues, un misil muy capaz, ¿eh? no, 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 no. O sea, no, sigue va a ser Muy el buen misil más misil. moderno detrás del Meteor, o igual de capacidad. Bueno, es misil debajo del Meteor, más moderno de la región, si ponemos a Brasil, ¿no? Pero, pero, eh, pero extrañamente, con un radar de tan, de tan poco alcance, eso es lo que es extraño. Eso ahí Mm, no, Mira, no yo digo que sé. la utilidad mira, eso creo, no sé si creo que te lo comenté, sí, creo que te mandé un audio, te decía el tema de este factor de la utilidad del misil. Eh, el misil tiene un rango cinético que se tiene que ser aprovechado por altura y velocidad de disparo. O sea, el avión no va a disparar a 0 km/h y le va a tener lo mismo de rango que un avión que disparó a 0.9 o 1.1 Mach. Aquí lo que suma mucho es cuánta energía potencial le puede entregar el avión al misil inicialmente para que este misil tenga un rango, eh, eh, o sea, el mayor rango posible, el mayor aprovechamiento crítico del misil. Partiendo de, quitemos el factor de que lo disparen en mejores parámetros, 0.9 Mach a, no sé, 10.000 metros, 12.000, sí, 10.000 metros, más o menos unos 33.000 pies. Eh, el misil va a tener un teórico de un avión que no está maniobrando de supuestamente unos 140 kilómetros por hora. 140 kilómetros. Ahora la realidad, ningún avión no maniobra cuando se le dispara. Estos aviones tienen una solución de tiro. Estos aviones van a buscar de hacer un disparo al menos unos 80, 90 kilómetros. Sí, Lo que concierne aquí es que estos misiles es potencialmente más peligrosos por su aviónica que el C-7. Ahora bien, quiero partir algo aquí. Estoy poniendo porque el C-7 en el punto, es porque el C-7 es el que tienen los chilenos. ¿Qué pasa? El C-7 y el C-8 comparten el motor cohete. Por ende, cinéticamente no va a ser superior uno del otro. Pero ahí lo que juega es la aviónica del misil, que probablemente pueda que sea más difícil de bloquear por un beaming, sea más difícil de bloquear por guerra electrónica, sea más difícil por algoritmos, tengan mejores algoritmos de vuelo. Sí, pero no es tanto el potencial que se marca como ejemplo la doble banda de guía por datalink que tiene el Delta,
que es como su gran salto, que es que se puede ser utilizado por otras plataformas para la guía. También ese sí te lo puede hacer, pero el Delta tiene una funcionalidad extra más que no es tan del todo clara. Entonces, el tema del radar. Eh, mm, es que aquí juega mucho a cómo van a jugar el empleo de este misil, ¿no? O sea, el misil no, el misil en teoría tiene más rango que lo que puede darle el radar, pero un disparo de estos misiles en su rango máximo del radar ya de por sí debe ser un disparo sólido, o sea, un disparo a matar, que no va a necesitarte otro misil para hacer un derribo sólido, ¿no? Es un misil peligroso para los rangos que en teoría se pueden utilizar con el radar del APG-66B2, que es el que tiene Argentina. Ahora bien, como tú lo dices, no se va a sacar el mejor uso de este misil. No se está aprovechando el verdadero potencial. Así se tenga unos 30 kilómetros más de rango con el radar, no se puede aprovechar todo el potencial. Es lo único que cabe, pero no le quita la capacidad de peligroso que se disparen los rangos que le da el APG-66B2. Ahora, ¿tú cómo ves que les hayan autorizado Link 16 y radios AN a RZ238? ¿Tú piensas que eso va orientado más adelante a un AWACS? Es que un avión de cuarta generación actualmente sin AWACS no es difícil, estás muy ciego, no puedes, o sea, si bien hoy en día un F-16 se puede comunicar con otro F-16 y todo se comparte todo vía data link sin la necesidad de un AWACS, el AWACS sirve como una ampliación de esa capacidad, además de tú saber lo que están viendo los sensores de tus compañeros que están en otros F-16, te da la situación de que haya, si hay una, o sea, el igual lo que es un 360 grados, mientras que tú siempre tienes unos 60, 120 grados frontal con un avión de un radar. Entonces, imagínate que para estar cubriendo los 360 grados con un F-16 tienen que estar dos volando, digamos, para el norte, otros dos volando para el sur, otros dos volando para el este y otros dos volando para el oeste. Entonces, para estar haciendo una cobertura que un AWACS, solo un AWACS en una zona, ya da. Entonces, yo digo que es una solución, es una necesidad tenerlo, es una necesidad para una compra a futuro, pero, pero por ahora yo lo único que se tienen que preocupar es primero de ganar esa capacidad doctrinal, experiencia y uso de la plataforma hasta que llegue el AWACS. Perfecto. Otra pregunta, Pato, porfa, dice Gonzalo Coreta Sosa, dice, ¿los Rafales que vienen de Perú van a incluir misiles? Porque con 3.000 millones les alcanza para el puro avión. Eso no lo sabemos, es lo que estamos hablando de ética del contrato. O sea, todo el mundo dice los contratos, pero nadie tiene el contrato de cuánto cueste, por ejemplo, lo que estamos hablando, entre los 3.000 millones de euros, cuánto de estos son aviones, cuánto de estos son armamento, cuánto de estos, nadie lo tiene. Tú te pones a buscar en internet y no hay nada de esta información es lo que tiene cada estado. Entonces se vuelve complicado dar una respuesta si no tienes un tangible hasta que llegue o hasta que el país o el país que lo está recibiendo diga, mire, nosotros compramos por esto y la licitación del gobierno diga, mira, fue por esto, si no entra entre, ¿cómo se llama esa palabra? No entra entre problemas de divulgación de información que sea sensible para dicha, ¿no? Pero yo No, creo que eso secreto entra entre esos militar. parámetros. Claro. Perfecto. Otra, Pato, porfa. Dice don George Canaletti, dice, ¿el Mirage 2000 podría disparar los misiles Exocet? Uf, tengo entendido que sí, pero déjame verifico. Al menos sé que la variante, la Mirage 2000, eh, el Mirage 2000 estándar sí tenía esa capacidad, pero quiero que era el Delta, no el Charlie. Pero el Charlie tenía otro rol. Y que esa capacidad se asignó fue al Serie 5. No,
no al C como tal. Pero déjame verifico puntualmente. Mientras otra pregunta, Pato, por favor. Dice, José Garrido dice, ¿alguna diferencia que destacar entre la versión SMP y SMT, que era la modernización que implementó Rusia? Eso eran los MiG. Eh, los radares, la aviónica, ¿cómo se llama esto? La joroba del tanque de combustible que le sumaba unos litros al avión. Puntualmente había ya te digo qué radar tenían, porque yo me acuerdo que tenían hasta un radar diferente. Este era el SMP tenía el que vamos a hablar ahorita, que era el NS019. Y el SMT tenía el radar, el NS010M. Era un radar un poquitico más moderno. Tenía más funciones, tenía... bueno, puntualmente es un radar un poquitico más moderno. Comparten el LKE, comparten el sistema IRCT, comparten el sistema de guerra electrónica. Eh, pero lo que esto es que el SMT tenía mucho más rango de combustible, cargando casi aquí dice, unos 1500, casi unos 9000, no, casi unos 4400 kilogramos de combustible. Vale, se ve unas 300 libras, unos 300 kilogramos más, creo unos 200. Ya casi como tener el mismo tanque de combustible interno que tiene en el externo, casi lo cargaba en la joroba, como a la mitad más o menos. O sea, le da más rango, sumaba más aviónica. Sí, puntualmente era más que todo el radar, porque está con el SM, las pantallas, la única diferencia es que uno tenía una pantalla más en el centro que era el SMT. Comparte una pantalla más, un MFD que creo que era destinado simplemente para RWR y indicador de horizonte, cosas de parámetros de combustible. Bueno. Pato, por favor, otra. Dice don Eduardo Asensio, Venezuela aprovechó los dineros de la venta de su petróleo en esos años con Chávez y su cercanía con los rusos para tomar la opción de ese avión. Pero ahora en la situación actual, ¿cómo estarán volando? No se sabe mucho. Misterio. 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 Ellos cada vez que hay un día especial de las Fuerzas Aéreas Militares los sacan a volar y los han presentado y han estado volando. O sea, no puedo decir la operativa porque eso solamente lo sabe el gobierno de Venezuela. Claro. Se especula, generales que han salido de eso especulan que están en muy malas condiciones por el tema político, pero siempre se ha dicho que algo que Venezuela no ha descuidado, al menos en el ámbito político, es el tema del armamento y mantener a sus fuerzas, entre comillas, fuertes, entre lo posible o no posible que se puedan hacer, ¿no? Ok. Hace como 2 años me parece mucho que salió un video de un F-16, no estoy seguro si de Venezuela, no sé si era viejo o no. Dice Sebastián, no sé, Pato, ahí lo vamos a googlear. Dice Sebastián Aride, buenas noches, los AM-120 C8 es la versión de exportación del AM-110. Dice 150 de alcance. Es lo que equipararon los F-16 argentinos. Así es. Eso es lo que autorizaron. No, sí, pero ahí hay una cosa que la gente confunde. El Delta no es el C8. Tiene y comparte mucha actualización, pero no son el mismo misil. O sea, comparten motor, comparten la actualización del FR3 hicieron para los dos variantes, pero Estados Unidos todavía sigue teniendo una línea muy puntual de venta de C8 para el público y de Delta por otro lado. El Delta ya va en su tercera interacción. El C8 es la evolución del C7 y consecutivamente el C6 y el C5. El Delta fue una variante que se partió desde el C7, pero
pero parte como una variante externa. No existe un C9, no existe hasta ahora un C10, no eso nada. Hay dos líneas de producción puntuales eh, que tiene Estados Unidos, el Delta y el C8. Vamos ahora con Alfredo Herrera. Dice: ¿mito real que el presidente Chávez en su periodo presidencial donó un aparato F-16 a China? Eso fue lo que le estábamos hablando del tema de la actualización. Dicen que ese avión se desarmó y se envió a China y después no regresó. No me acuerdo bien. He escuchado personas que me han dicho ese mito. No sé si es totalmente real, pero sí he escuchado de ese tema. No te puedo asegurar. Parece que hay un F-16 por este momento venezolano volando en China. Sería muy interesante la situación, pero pues, ¿qué se puede hacer, no? Sí. Dice ahora la otra pregunta, por favor, Pato. Dice don Cripelo, dice: señor Campino, por favor, dos preguntas de Perú. Una dice: ¿qué avión ruso tiene en servicio y cuál cree que usted que comprará? De antemano, gracias. ¿Qué bomba va a comprar la Fuerza de la Gente de ¿Qué? No, ¿cuántos aviones están volando en Perú más o menos? O sea, ¿qué avión ruso tiene en servicio actualmente? ¿Cuál de los dos? ¿El 29 o el Sukhoi? ¿Y cuál cree que usted ¿Perú? comprará? Sí. Ah, no, el MiG-29, pero pues, le hemos hablado que están en tierra en estos momentos, o sea, están en retiro realmente. ¿Y avión ruso tienen en servicio? Bueno, MiG-29, ¿no? ¿Cuál crees que comprarán de antemano? Gracias. Pues por ahí las noticias fue así que va ganando el, el Rafale. Vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Pero puntualmente el Rafale es el que va como que marcando más la interacción y segunda mano para mí el F-16. Ahí no sabe qué decirte. Está en la pole position entonces el francés. El otro pato, por favor. Dice don Claudio Quintero, dice: armamento sería una buena opción para Chile. Ah, seguramente hay una pregunta. ¿Qué armamento sería una buena opción para Chile? ¿Tú qué le pondrías a los F-16 de acá, JL? Yo siempre lo he dicho, el Block 70 de base y si es posible instalársele toda la línea de actualización de los... eh, es que entiendo que ustedes no tienen CFT por temas de que no necesitan la necesidad y el CFT sea lo que sea, a pesar de que brinda más capacidad en rango de combustible, resta capacidades en performance. O sea, y ya esa necesidad la están supliendo con el igual, eso es la misma doctrina norteamericana. Yo voy por tener la actualización del Block 70, full, con todo lo que da. De los MTU a Eh, Viper. claro, correctamente, nada más. O sea, es que es lo único es lo único que hay, ¿no? No es como que tú vayas a ir a buscar actualizarlos a SUFA. No, con SP3000 y el Isra. No, Sí, el 2032, claro. lo que toca. Dice ahora, Esquirro dice: ¿y qué tal los F-35 que Estados Unidos daría de baja? Los F-35 de Estados Unidos están debajo, están sirviendo de aviones agresores en estos momentos. Los bloques iniciales de los F-35, iniciales, bloque uno, bloque 2, sí, bloque uno y bloque 2, que no se podían actualizar, no se podían por X o Y situación de producción, se mandaron para escuadrones de agresores. Y no, o sea, yo no compraría un avión agresor. Se están muy trajinados y también son primera línea de producción. Muchos de estos aviones tienen años y años encima de test, pruebas, lanzamiento de bombas, prácticas, cuando apenas está comenzando a lograr el IOC del F-35. Son aviones, es como tú irte a comprar el prototipo del, del F-16, es como ir a comprarte el F-16, ni siquiera, o tal vez el bloque uno del F-16. El problema está en que no son aviones.
que le vayas a sacar provecho simplemente por ser de quinta generación. Son aviones demasiado usables y no actualizables. Hasta los mismos americanos saben que no lo pueden utilizar, por eso lo destinaron para esas misiones. Buena. Pato, la otra, please. Dice Don Vimpel. Mejor el AOA a alta velocidad, ¿o no? Mejor el AOA a alta velocidad. Ah, el AOA, el Sí, el ángulo de ataque. ángulo, eso. Pero es que no, es que es una, yo le puedes decir que vuelva, o sea, que replantee bien la pregunta, porque es que es una pregunta, no que yo no le pueda responder, sino que trato de seguirle Ya, como la ahí lógica, pero no la si lo puedes entiendo, ¿me volver. entiendes? Claro, cuando pueda. Eso. Pimpel, por favor, si la puedes desarrollar un poquito más la pregunta, te lo agradezco. Dice, Juan Jorquera dice, ¿existe alguna comparativa entre los Block 50 chinos y la modernización MLU de los aviones argentinos? Bueno, si damos directamente a los Block 50, un ML igual Argentina, sí hay mucha diferencia. Lo interesante del F-16 de Chile, uno era primero la producción. Hay que tomar en cuenta, son casi 20 años de mejoras en producción que claramente se ve con que el avión por internamente tenga capacidad para portar los motores, no los viejos 220 Pratt & Whitney, sino que ya los 229, los 129 de General Electric, que deja de tener, me corrijo, 26.000 libras de empuje casi más o menos, no, 23.000 libras a 29.000 libras de empuje, casi creo que una mejora entre un 25% más de empuje y asimismo en la misma carga bélica del avión. La capacidad de portar, bueno, los dos pueden portar los mismos radares, pero uno va a aprovechar más la utilidad que el otro. Cuando me refiero a esto es que los MLU argentinos, si bien pueden tener sistemas de guerra electrónica en pods o en sistemas aparte, una de las grandes ventajas puntuales del F-16 es la capacidad de portar tanto jammer interno como jammer externo y complementar toda esta línea de guerra electrónica en una misma plataforma. Sí, tan parecidos en la actualización. Cuando se refiere a parecido en la actualización es que los dos pueden utilizar casi la misma línea de armamento, GPS, láser, misiles guiados por, misiles de crucero, misiles PBR. O sea, están casi como entre comillas entre la misma actualización, pero es como que la mejor forma de identificarlo es tú tener un Samsung, un ejemplo, voy a ponerle así, tú tener un Samsung, no sé si la gente conoce el Samsung A5, A7 de celular, y acá tienes un Samsung, un Galaxy, entonces tienes la línea con más potencia, con más prestaciones, y tiene la línea un poquitico más barata. No vuelvo y digo, no desprestigiemos esta formación. Quiero dar una explicación para que la gente entienda a qué escala está el Block 50 en base a un MLU, radar, aviónica y guerra electrónica y prestaciones de performance. Pero no se le quita todo lo demás. El eje no deja de ser una excelente plataforma. Simplemente que hay que entender por algo existen los bloques, por algo existen las líneas de producción y por algo existen las líneas de actualización. No, entonces cualquiera podría decir, no, bueno, entonces yo me compro un bloque 15 y lo pongo al estándar del bloque 50 Claro, y ya, mira. claro. Ya. Entonces, ¿para qué se está produciendo el bloque 50? Claro, es que yo entiendo que atendiendo la pregunta es porque anda mucha información de gente que anda diciendo que son mejores que que los Block 50. A eso va. Ujú. Pato, la otra, porfa. Dice, Tronador dice, si logramos ser socios global de la OTAN, ¿vendrán algunos regalitos bélicos? Bueno, al menos esa es la idea, y no es meme. Yo sí no tengo nada que aportar. No sé. Sí, no. Ahora, dice ahí en la autorización, decía que Argentina, un socio no OTAN, decía ahí ni siquiera, o sea, por ahora. Dice Eduardo Asensio, perdón, la otra, porfa, Pato.
Entrenador dice, en Argentina estamos un poco celosos porque Estados Unidos le donará mucho material bélico a Colombia y Perú, pero a Argentina le venden todo y no le regalan nada. Por eso queremos ser miembro global de la OTAN. Yo entiendo que ustedes, o sea, yo entiendo que en Colombia son socios extra OTAN, Sí, sí, sí. ya. Y hasta ahora serían los únicos en esa condición en Sudamérica, ¿cierto? Al menos en Sudamérica sí. Ya. Pero sí hay más socios a lo largo Pero del entiendo que no mundo. le regalan nada. No, son... Ay, me acuerdo que se había explicado bien este tema hace tiempo con Infomilitar Colombia, pero más o menos en esencia es que tenemos acercamientos a alianzas militares y a ejercicios, a cooperación de temas con la OTAN y eso, pero no más que eso, no. Todo es Cosas de doctrina. coafinal, claro, todo es coafinal ay, ¿cómo se llama? Todo esto es coafín al gobierno de turno. Y por ejemplo, ahorita llevamos tiempo sin volver a haber tenido estas, o sea, sí sigue teniendo esta alianza, pero influye mucho en el gobierno actual, ¿me entiendes? Como que ya Ok. la operación o lo ¿Esto conjunto, porfa la la otra? esta que tiene que hacer, no se realiza porque, por X o Y razón. 3.000 millones. Parece que se pegó JJ. Uy, sí, ahí volvió, ahí volvió. Sí, es que Ahí parece que sí, volví. Ya, ahí sí. Lazy Nuts dice casi 3.000 millones por 12 Rafales con soporte técnico y repuestos, pero sin armamento. Es brutal. No sé. No quiero confirmar algo que no tengo puntos. Tendría que ponerme a investigar sobre eso, pero a mí los contratos franceses son complicados de leer. O sea, no dicen nada. Y tú te vas a la búsqueda y te andas directamente con el gobierno de defensa o te vas a buscar a hacer búsquedas puntualmente con esto y no te dicen mucho más de lo que los medios están publicando. Dice Skywalker. Malas noticias para. Ah, ya lo leí ya. ¿Pato me escucha o no? ¿O Sí, me sí. Sí, caigo? sí, sí, No, sí, pero sí, yo esta te es escucho. otra. Esta es otra. Otra pregunta. Ah, dice, mala noticia para los Rafales en Perú. Recién Bangladesh compró 8 Rafales en 2.400 millones de dólares, o sea, 300 millones cada Rafale. Una locura. Ahí está Es que precisando Es que eso es lo que Skywalker. yo voy. No es posible que cueste 300 millones de dólares un avión. No es posible. Vea, si tú te vas a la compra de un F-35, que en teoría es uno de los aviones más caros, bueno, entre comillas, y tú te vas a ver la línea de producción, el lote 17, el avión está saliendo, el costo del avión es 90 millones de dólares. El avión con motor, con radar, con airframe, con todos los sistemas instalados en la plataforma, es de 90 y pico millones. Que el Rafale, por X o Y razón, cueste 10 millones de más, 10 millones menos. Estoy haciendo un promedio. No voy a poner los mismos valores de eso. Digamos 100 millones, 110 o 90 millones. Listo, pongámoslo por ahí. ¿Dónde me justifican los otros 280? Perdón, sí, los otros 180 o 200 millones que hay. No es armamento. O sea, es repuestos, refacciones, nuevas turbinas, nuevos motores, armamento. No es posible que un avión cueste. Eso es lo que quiero entender con esto. Por eso digo que cuando dicen esos valores, están incluyendo todo. Harta plata. Dice Tronador 10, una pregunta. ¿Los F-16 llevados a Viper a la última estación son mejores que los Gripen NG de Brasil? Eh, es complicado. Yo no puedo decir eso. Solamente son aviones cercanos, equivalentes. En aviónica son equivalentes, porque no sé qué tan bueno sea el equipo de guerra electrónica del Gripen, ni tampoco sé cómo sea el 257, el 257, con 54, el APG-83 y todo esto junto en un uso y sea mejor que un Gripen. Eso solamente lo sabe cada empresa, o lo sabe cada país. Ah, o sea, esa discusión es difícil, ¿me entiendes? Pero son equivalentes, plataformas cercanas o equivalentes. JJ Barre, ok.
¿Qué hay para la propuesta de Francia-Colombia? Continúo con leyendo las Sí, preguntas. hay que Parece ver que la propuesta, claro, hay que ver la propuesta de Francia-Colombia. Está con números y fue por 16 Rafale F3, dice. es que la propuesta, si no me equivoco, fue partida en dos partes y por eso fue que falló en el anterior año con el tema de la COMPES, porque no se concretaron los números que ellos necesitaban y ellos querían hacer una compra por dos lotes para completar una sola, o sea, el total de aviones que necesitaban, pero tenían que separarlo entre dos compras. Pues no sé si ese es el total final. No, no, ahí sí estoy muy por fuera de ese tema. Dice don Eduardo Asensio, ¿qué ocurrió con el anuncio hace un tiempo de Colombia que mencionaba el Rafale como nuevo avión? ¿Qué pasó con ello? ¿Por qué se desmintió o se bajó? Eh, es lo mismo que comentamos en la anterior pregunta, fue que no se concretaron. Se supone que el Rafale y el Gripen salieron como finalistas en la parte final de la negociación, pero ninguno ni el otro les gustó el contrato que estaba ofreciendo Colombia para la compra y para un posible compra futuro. Esas dos cosas marcaron que los dos no terminaran de cerrar el contrato y volviera a reiniciarse otra vez la búsqueda a través de la cantidad de cuántos millones eran, a través de la vivienda del gobierno, mira, está pasando eso, se volvió a reiniciar todo y eso es lo que estamos ahora en este año, esperando a ver quién va a ganar ese contrato. Bueno, dice The Undertaker, pregunta para el invitado, ¿qué opinión tiene del misil Sky Spear israelí sexta generación y si sería una buena opción para Chile? Skypier Missile. Mm, esa es la nueva generación del Derby, bueno, del BBR de ellos, ¿no? Yo, la verdad que no lo conozco. Lo vi en una presentación, pero que para lo mismo, es como yo ponerme ahorita a debatir qué espero yo del AM260. Claro. O sea, Sí, sí, a duras sí, penas se sabe las prestaciones del Meteor y ya claro. vamos para 10 años del despliegue real de ese misil. Entonces, nada, me imagino que va a ser como la nueva, o sea, como la nueva generación de nuevos misiles de esta nueva etapa, que van a ser misiles de ultra rango, de mucho rango, por encima del mediano a mucho rango de combate, que probablemente, no sé, hay dos líneas de tecnología por esto lado de estos misiles de alto performance de larga distancia, es o dos cohetes, o un cohete que se prende a mitad de la propulsión, o, o un ramjet. Y pues los chinos tienen el PL-15, posiblemente ahora el PL-17 y se está investigando el PL-21. Los rusos tienen el R-77M, no, el Sí, K-77M. R-77M. Ujú. Y los americanos ahora tienen bueno, van a tener la M260, que todavía no se sabe nada, estamos esperando que salga. Entonces, pues nada, o sea, eso es lo que parte a esos tipos de misiles de nueva generación, de que tengan un REAE, no, REZ, una zona de no escape mayor para evitar o sea, garantizar el disparo a largas distancias y el derribo sea satisfactorio. Esa es el entorno de nuevos misiles, que sean menos afines a la guerra electrónica y menos difíciles de bloquear. Buenísimo. Pato, porfa. Ferdinand, ¿qué opinas del ALQ-257? Bueno, eh, bueno, yo le voy a decir lo que yo opino sobre estos sistemas de guerra electrónica más modernos. A mí lo que me llama mucho la atención del 257 en relación al 254 es la integración de la plataforma PG-83 del Rara ESA y la utilización de este mismo para hacer guerra electrónica. Y esto es lo que va a marcar que ya se viene haciendo, y tal vez ya se ha hecho en plataformas anteriores,
sino que ahora se va a comenzar a hacer en estas plataformas legacy, que era el Barracuda con el APG81. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que el F-16 va junto al sistema de guerra electrónica a utilizar su radar AESA y hacer un jamming más selectivo y más inteligente en vez de estos anteriores jamming brutos por sonido o por bloqueo de señal o por el direccionamiento de frecuencias o bloqueo a distancia o soluciones, sino que va a ser más selectivo el jamming que va a hacer, apuntando a qué quiere hacer jamming y no va a ser un sonido en un entorno de las ondas que vienen, va a ser más selectivo el jamming. Yo creo que para eso va ese estilo de sistema de guerra electrónica. Buena. Don Pato. Ray dice, señor Campino, ¿podría explicar cómo operan los jammers de los aviones? ¿Es algo similar a los jammers de los buques? Es que el tema de los jammers es largo y hablarlo en un solo capítulo, o sea, hablarlo en 5 minutos es difícil. Pero No mira, emplean dale. No, lo que yo decía, no emplean las mismas lógicas de bloqueo porque o sea, hay temas de bloqueo en base al movimiento y hay temas de bloqueo en base a la frecuencia y a la potencia bruta que puede generar el, el sistema de guerra electrónica. Los aviones más que todo se enfocan a hacer guerra electrónica en base a su baja firma de radar y con esta baja firma de radar ayudan a que potencialmente la carga que se emite de guerra electrónica sea más susceptible porque cuesta más ver algo más pequeño que un buque. El buque tiene que usar potencia bruta para hacer jamming. Es más focalizado a potencia de energía y a bloquear todo por mera energía bruta. Claro, esto se ha modernizado, esto se ha crecido, esto ha cambiado a lo largo de los radares nuevos que nacen y nuevos sistemas de guerra electrónica y otros enfoques que tienen los sistemas, pero tienen otros, yo diría que tienen otros enfoques puntualmente. Okay. Pato, dice Don Mint Trella, dice, si hubiera que cambiar los F-5 chilenos, ¿con cuál avión te quedas? ¿Con un F-15, un Typhoon o un F-35? No sé, yo creo que es una pregunta muy personal o a decisión como propia. Para mí sería el F-35, pero entiendo que geopolíticamente no se dan las situaciones por ahora. O quién sabe, ¿no? Las cosas pueden cambiar. Pero para mí la decisión más inteligente, planteándolo como lo han hecho los demás países, sí es por el F-35. El F-15 ahora ya no está para estas etapas. O sea, sí, existe el X. Muchos aviones ahora se están comprando como X, pero no creo que sea interesante tener una plataforma que va a ser grande, pesada y que va a ampliar mucho rango a una plataforma más versátil y que tiene una proyección a más a futuro. Y el tifón, no sé, ahí sí ya es decisión. Yo soy muy partidario del F-35. Realmente soy muy partidario de la guerra electrónica, la furtividad y el empleo de armamento de nueva generación en plataformas desde cero pensadas para ser furtivas. Y el de Eurofighter es más de una plataforma de 4.5 Plus que se sigue mejorando, o sea, sigue mejorando igual que el Rafale, pero no deja de partir en otra etapa, en otra escala de tecnología. Va más por su lado, ¿no? Ok. Don Pato. Pato, eso. ¿Se acabaron? Correcto. Nunca volvió la pregunta del tipo, ¿no? No, Era la por los de... canards. Era por los canards Lo, los de la sí, pregunta. ¿La del agua? sí. Sí. Ah, vale, ya he referenciado ese tema. Ok. Vale, no pasa nada. ¿Y qué es lo que íbamos a aparcar? El último tema que nos faltaba, el sistema de guerra electrónica. La otra era lo de Argentina, lo dejamos por último. Y ya, puntualmente es todo lo último que ha pasado, ¿no? Sí, eso era el... Bueno, lo de la noticia argentina ya lo comentaste delante. Está sorprendido por el armamento. Todos pensamos que de acuerdo a lo que se comentaba iba a ser otra cosa. Bien por ello sí, porque van a dar un salto importante de cómo estaban actualmente.
Así que eso es bien por ello. Pero yo por lo menos me sorprendí, tú JL, A entiendo mí que me igual. sorprendió lo que dije en su momento, que me sorprendió el hecho de que no les hayan aprobado tanto armamento de lo que hablaban los medios, ¿no? Porque realmente eso es lo que hablaban los medios y lo que se decía del gobierno. Pero pues, nada, o sea, ¿verdad? Por todo lo demás, bien. O sea, hay que tomar en cuenta que ellos están entrando están saliendo de unas circunstancias complicadas políticamente. O sea, no, para nadie es entredicho que Argentina estaba pasando por un declive económico muy grande y el hecho de la compra de los F-16 sorprendió a muchos que decían, wey, Argentina está saliendo de un declive económico, que está volviendo a salir de este problema y que entre a comprar armamento es como una muestra de poder, de que, hey, estamos aquí. Pero no me sonaba mucho por ese lado, ¿no? Como que, o sea, es complicado sabiendo las circunstancias. Como que ahora Venezuela venga y se salga y se compre su 35 y te quedas como que, ¿y de dónde salió ese dinero? Yo, delante Carlos me dijo si te podía preguntar respecto a la resolución comparada del modo SAR Ah, del sí. APG 68B9 y Ujú. del 66. Si puedes Eh, sí, comentar mira. algo. Eh, la pregunta era la resolución comparada, ¿no? Ujú. Uno, creo que yo te respondí. La pregunta era puntualmente, pues voy a decirla, no sé si la digo toda. Sí, Pues, sí, dale, dale, dale. ok, mira. Me decía, ¿el APG 66 tiene capacidad SAR? La respuesta es sí y no. Sí en sus variantes B2, B3 para arriba y todas sus posibles modernizaciones si existen en un futuro. Eh, no las variantes más viejas del radar. Pregúntale por la resolución comparada con el AP68B9. Bueno, son datos sensibles, pero la mejora entre uno y el otro, al menos en la resolución aire-aire, no digo en la resolución SAR o GMTI, es entre un 23 a un 33%. ¿Por qué digo esto? Según algunos datos de lo que anda por ahí circulando, los rangos de estos. Mira, hay que tomar en cuenta algo. El APG 68 versus el APG 66 consume casi 400 vatios la primera variante en relación a la primera variante del 66. Mm, Esto puede variar, esto puede cambiar desde la iteración B5, B7 hasta B9, pero en fuerte o lo que se planteaba en sus modos de eso era entre más o menos entre un 30 a un 20% de diferencia entre detección entre el uno y el otro. Por ejemplo, teóricamente hay datos de que dicen que el APG 68 en su última iteración, el B9, podía ver a un objeto de un metro cuadrado a 70 kilómetros, pero en las mismas condiciones el APG 66B2 podía ver algo a 50 kilómetros del mismo tamaño. Perdón, sí, del mismo tamaño. O sea, y si te pones a ver todos los demás datos que hay entre ese punto, entre los rangos de estos radares, medía entre unos diferencia entre un 30 kilómetros, 35, 25, casi un 20 a un 35% de mejora. Ahora bien, eso trasladado al SAR o el GMTI se magnifica sin resolución. Realmente es por metro cuadrado que más va a poder ver. Y eso es la única cosa, que tal vez van a necesitar acercarse más para que cuando a esa distancia tenga la misma resolución que lo que puede tener, por ejemplo, a 30 kilómetros, perdón, a 40 kilómetros, el radar de la P68B9, el 66 lo tenga que ver a 30, para esto sería como entre unos 18 a 19 kilómetros, ¿me entiendes? O sea, esa desmejora tomando en cuenta el rango de detección del radar en aire-aire. Buenísimo, buenísimo. El Pato no quiere más preguntas entonces, ¿cierto?
Llevamos 2 horas, casi, sí, 2 horas prácticamente. Dice, Minstrella dice, ¿vieron que Chile busca subir a nivel 2 de catalogación OTAN en el año 2025? Ese será el próximo año. ¿Qué opinan? Yo ahí no manejo esa información. Yo no la manejo. Tampoco. Ahí se la vamos a dejar a Necro, si él puede, si está ahí escuchando, que se conecte y diga. Oye, estaríamos aquí entonces con el live de hoy. Como siempre, muchas gracias, JL. Todo tu conocimiento, tu experiencia y tu aporte se valora. Y iba a comentar que el viernes tenemos al invitado, o sea, al panelista Francisco Arzúa, que es geógrafo y nos va a hablar de Campos de Hielo Sur y otras temillas más. Y el sábado, a las 4 horas Chile, 21 horas Madrid, tenemos a Miguel, que es un sargento del Ejército de Tierra Español, que nos va a hablar de todo lo que drones militares. ¿Ya? Así que ahí todos pueden preguntar si los tanques resisten, si el dron puede volar un tanque, si hay contramedida, todas esas cosas él las va a responder. Bueno, nuevamente ahí, Pato, ¿algo tú que decir antes de hacer el cierre? No, solo agradecer al gran profesor Campino por todo lo que la presentación, que está súper buena. Hemos aprendido harto con los dos live. Y agradecer a los chicos que están presentes, recordarles que el lunes tenemos nuevo live del canal paralelo, que es Realpolitik. Los dejo invitados, les dejé el link también ahí. Y que nos sigan en redes. Eso, buenas noches. Sí, a JL lo vamos a tener pronto. Ya vamos a hacer el anuncio porque él nos va a acompañar en un live, un tremendo live que vamos a hacer referente al dominio aéreo, así que él ahí nos va, excelente. Él va a estar viniendo constantemente. JL, ¿algo tú más que precisar? No, nada, realmente muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias Don Pato, JJ, gracias por la invitación como siempre. Un gusto venir a dar un poco de aporte a esto, a esto que es la aviación, a esto que es la aviación militar, que es un arte, es un amor realmente, es otro amor que uno tiene a lo largo de la vida, y es bonito venir a dar lo poco o mucho que uno puede haber aprendido a lo largo de este tiempo y aportarlo para que más gente entre en este mundo, más gente entre a divulgar, a aprender, a leer documentación, a enseñar, perdón, a enseñar, no, a dosificar toda esta información y resultar que no es solamente, es que este avión es mejor o este avión es peor. Hay mucho más que eso. Hay un mundo gigantesco detrás de eso. Y no quedarse solamente con lo primero que encuentran de Wikipedia, sino más allá. Eso. Bueno, chiquillos, muchas gracias a todos. Gracias a JL nuevamente por habernos acompañado hoy. Pronto estarás nuevamente acá. Y bueno, saludo a toda la gente que nos acompañó, a todos los de siempre, y hoy vimos gente nueva. Vamos ahí a agradecer a Big Ben, a Alfredo que estuvo moderando, a Batallón Chacabuco también, a Minstrella, José Garrido, Ligan Ray, Riquelme, Felipe Campillay, Miguel Chávez también, que también participaron, Batallón Chacabuco, Solar Warden, Jaime Medina, Juan Jorquera también, que estuvo moderando, que también es parte de los que administramos la trinchera, que somos 8 personas. No, aquí no estoy yo solamente, somos 8 personas que estamos prácticamente todos los días tratando de sacar esto adelante y trayendo gente que sabe como el invitado de hoy. Bueno, si se me queda alguno, que disculpen, y nos estamos viendo el viernes entonces con un tema muy interesante, Campos de Hielo Sur, ¿vale? Que estén todos muy bien y muchas gracias. Hasta el viernes.
volver.